Hola amigos de la Resistencia Progresiva, mi nombre es Fernando Refay y bueno, estoy aquí en esta oportunidad filmando este video como me han pedido para hacer una reseña, una crítica de uno de los discos que están nominados para la votación de este año. En este caso elegí el disco Cycles de Claudio Del Gift, o C, como él también se hace llamar, o C, la letra C. Es un músico muy prolífico, es un músico con el que yo he tenido realmente la oportunidad de colaborar en muchas ocasiones, tocando tanto en vivo como grabando. De hecho, me va a costar un poco hacer esta reseña porque yo participé en la grabación de este disco, Cycles, así que bueno, realmente me daba un poco de cosa de ponerme a hacer alguna crítica, alguna reseña, alguna review, como decimos en inglés, de este disco, que obviamente, bueno, como digo, participé, soy parte de él. Era una parte muy pequeña, obviamente, pero bueno, desde luego que la creación es de Claudio. Pero bueno, me costó un poco decidirme por hacer esta reseña. Vamos a hablar un poquito del disco. Es un disco muy interesante, no es muy largo, lo cual a mí personalmente me gusta un poco eso. Cuando los discos quizá que se ponen un poco muy extendidos, muy largos, depende del género también, que estamos hablando obviamente de rock progresivo y es una convención, es algo muy común siempre hacer un disco con muchos temas o con temas muy largos, muy extendidos. En este caso no es el caso particular de Claudio en este disco, Cycles. Y voy a hablar un poquito de cuestiones primero técnicas particulares. Antes de esto, como quería mencionar un poco sobre Claudio, lo que yo conozco de él en estos años que he tenido siempre trato con él, que hemos trabajado juntos. Es un músico, como dije, un músico muy prolífico. Él es principalmente guitarrista, también creo que se desempeña él en la docencia, o sea, dando clases de guitarra. Él tiene una presencia muy fuerte en internet, muy fuerte su presencia, siempre en diferentes portales de rock progresivo, de muchas páginas. Y aparte tiene una presencia internacional, que la verdad que es envidiable cómo él ha logrado proyectarse con gente de otros países, y se ve justamente plasmado eso también en este disco en particular, porque bueno, él es muy también conocido en el ambiente por sus colaboraciones virtuales, que él siempre hace grabaciones o covers o temas propios, grabando con músicos de diferentes partes del mundo, sea de Estados Unidos, de Suecia. Bueno, lo he visto participar con músicos de diferentes lados, de Chile, o sea que bueno, ha siempre logrado él proyectar su música afuera de las fronteras de Argentina, lo cual realmente es un verdadero logro. Y bueno, como digo, es un músico muy prolífico. Él siempre ha lanzado discos propios de él, con digamos, colecciones de discos, o como él lo llama, creo que son como agrupaciones de temas. Quizás a veces no lo veo sacando discos con un fuerte concepto, aunque seguramente él seguro me va a decir, seguramente, más tratándose de este disco que sí tiene una idea, un concepto. Pero bueno, como digo, es un músico que ha sacado muchos lanzamientos en el pasado, y siempre está realizando estas colaboraciones virtuales con músicos de otros países y acá también de Argentina. Voy a hablar un poquito ahora de Cycles, ¿sí? De este disco en particular. Fue lanzado en febrero del 2016, según estoy leyendo datos que él también me pasó para datos técnicos, para hablar un poco más también del disco. Los temas que conforman este disco en verdad son 4 más 2 bonus tracks. Los temas que tiene son el número 1, Slide, el número 2, A Frame of Mind, el 3, Illusion Wheel, que es un tema de su hermano. El tema no es de Claudio, sino de Marian Rodríguez, su hermano, que se hace llamar con el seudónimo One, como el uno en inglés. Y el número 4 es The World as a Whole, o sea, el mundo como un todo. Y los bonus tracks son estos 2 temas, Who Knows, que sí es de Claudio también, y Hidden Land, que según él me cuenta es un tema del músico Francisco Nogueiras, que tiene a Alejandra Barro en voces. Ahora igual voy a hablar de los músicos en cada tema, pero no es un tema de él, no es un tema de Claudio. Lo que pasa es que él me dice que participó en este tema y lo incluyó en su propio disco porque él grabó las guitarras de ese tema y las letras, también escribió las letras del tema. Entonces, como bueno, él hizo esa participación en esta música de Francisco Nogueiras, quiso incluirlo dentro de su propio disco como un bonus track, no como los temas principales del disco.
Como él dice, los músicos son digamos, de distintas partes del mundo. En Slide, que es el primer tema, bueno, ahí es donde yo participo tocando teclados y pianos. Están tanto yo como Leandro Viera en el bajo, y después está Claudio mismo en las guitarras, y Tom Geisler de Connecticut en Estados Unidos es el baterista del tema. Que si no me equivoco también Claudio puso un video en YouTube. Ahora después vamos a buscar el canal de él para hacer el link, para que lo vean abajo el canal, y tener también justamente acceso a sus videos y todos los temas que él publica. El segundo tema, que es el Frame of Mind, es, como él dice, un power trio, un trío conformado por Tom Geisler en la batería, Evan Larsson, que es un bajista de Finlandia, y Claudio en la guitarra. Illusion Wheel, que es el tercer tema, en ese caso Claudio dice que él grabó la guitarra y el bajo, y después obviamente todas las teclas, todos los teclados que se escuchan son del hermano de él, de Marian, de Juan, que es obviamente el compositor del tema también, y está Alex Carl de Massachusetts en Estados Unidos, que es el baterista del tema también. Y después está The World as a Whole, que es el cuarto tema, que él dice, Claudio dice, es un tema muy de él. ¿Por qué? Porque Nicolás Roldán es el baterista que grabó todas las baterías del tema, pero después la guitarra, el bajo, las voces, la producción, todo el resto es de Claudio, todo lo hace él en ese tema. Ahora vamos a hablar un poquito también de cada tema, hacer un pequeño comentario de cada uno. Después Who Knows, que es uno de los bonus tracks que tiene el disco, tiene la mezcla de Leandro Viera, hablando de cuestiones más técnicas, y Hidden Land, como dijimos, es una pieza que pertenece al músico Francisco Nogueira en su disco Nexus, es del disco Nexus de Francisco Nogueira. En ese caso, en el tema Hidden Land, Alejandra Barro es la cantante, que es, según me dice Claudio, la cantante de la banda neuquina, de Neuquén, Elezar es la banda. Así que bueno, él lo quiso incluir, como él tocó la guitarra y también escribió las letras del tema. El arte gráfico del disco lo hizo Aleksandar Stokic de Serbia. Como ven, de nuevo Claudio siempre tiene, como decimos, colaboraciones y trabajos con muchísima gente de un montón de lados del mundo. Y él puso como subtítulo del disco, él dice, el subtítulo de Cycles, To Awake Once in a While, o sea, despertarse de vez en cuando. Y él me comentó que su concepto de este disco, el concepto que engloba todo el disco, es que la vida, según la opinión de él, se vive en ciclos de más o menos 7 años. Justamente ahí viene el cycles, el ciclo, ¿no? Estos ciclos de 7 años, y justamente lo que él dice es como que, bueno, durante estos 7 años hay como una epifanía, hay como un momento de volver a barajar todo, volver a ver la vida desde otra perspectiva. Así que él dice que más o menos en estos ciclos de 7 años se vive la vida y se va dividiendo en esos ciclos en los que uno como que baraja y da de nuevo, ¿no? Como que uno trata de ver la vida de otra forma, desde otra perspectiva. Bueno, es lo que nos contaba esto. Después él dice que The World as a Whole, que es la cuarta canción, es la canción perfecta para hablar justamente de ese significado del álbum, de esta cosa de revisitar el pasado, volver a las memorias del pasado, pero también revivir un poco, o sea, no quedarse agarrado del pasado, como él mencionaba en un video en el que hacían una entrevista para México, sino también tratar de ver hacia el futuro, de alguna forma. También me comentó que Slide, el primer tema, fue mezclado por Claudio Monberg de Chile, que es un tecladista que él suele colaborar con Clive Nolan, etcétera, etcétera, ¿sí? Después me dice que la contratapa del disco es una foto tomada en Lac Perry, es un lago que está detrás del estudio. El estudio es un conocido y antiguo, digamos, estudio de grabación en Quebec, en Canadá, donde se grabó Moving Pictures de Rush. Ahora vamos a hablar de Rush justamente rápidamente cuando hablemos de los temas. Y bueno, justamente él pudo visitar este estudio que hoy en día está abandonado, y él pudo grabar algunas canciones, como él me contó. Grabó Natural Science de Rush, justamente, de Permanent Waves, lo grabó también ahí, lo grabó él con su guitarra en el estudio. Se dio el gusto de, digamos, de grabar ahí, estando en ese lugar que hoy en día está abandonado, está muy dejado, allá cerca de Quebec, en Canadá. Y bueno, él tuvo la oportunidad de grabar algunos temas con su guitarra, tranquilo ahí en el estudio, porque bueno, es un estudio, como decimos, que quedó abandonado lamentablemente, y un lugar donde se grabaron
álbumes muy conocidos, el primer disco de Sting, de Dream of the Blue Turtles, si no me equivoco, The Police grabó también, hablando de Sting, grabó discos allá, Celine Dion grabó ahí, o sea que bueno, fue un estudio donde se grabaron muchas cosas muy conocidas. Y justamente él comenta en la letra de The World as a Whole, el cuarto tema, que hay unas líneas que dicen "To celebrate the end of an age, a lake, a mountain range", o sea, como celebrar el final de una era, un lago y una cadena montañosa, que justamente, como él dice, es un guiño, un toque, una referencia al estudio, este estudio en Canadá. Y hablando ahora un poquito de cada tema, voy a hacer un pequeño comentario sobre cada tema. Slide, el número 1, es uno de los temas donde yo participé tanto en el número 1 que es Slide y en el bonus track que es Who Knows. El número 1, Slide, es un tema, a mí me memora todo el tiempo a Rush. De hecho, toda la música a mí de Claudio, supongo que él lo tomará como un elogio esto. Toda la música de Claudio me suena mucho, tiene muchas cosas de Rush siempre. Sobre todo cuando él aparte trabaja como power trio o como trío, cuando él trabaja de esa forma se lo nota muy con esa orientación, yendo muy al sonido de Rush. El tema primero, el Slide, es un tema instrumental que tratamos de darle, cuando yo lo grabé, tratamos de darle también un toque un poco más étnico, no solo, digamos, utilizando sintetizadores muy comunes, sino tratar de darle un sonido un poco más world music, ¿sí? Un poco más de música que tenga toques étnicos, no tan arraigado en el rock progresivo más duro, digamos. Es un muy buen tema, con pasajes instrumentales muy buenos. Siempre Claudio, nunca decepciona nunca decepciona cuando a la hora de tocar la guitarra, que obviamente es su instrumento más fuerte, y bueno, sus solos son realmente impresionantes. Es un músico, bueno, no hay que decirlo, todos los que están escuchando seguramente habrán escuchado de él, así que sí, es un músico impresionante él, que se desempeña muy bien en el bajo, en la guitarra, en los teclados, también en las voces, pero creo que su fuerte siempre va a ser obviamente la guitarra, que es su instrumento primigenio, obviamente. Frame of Mind es un tema muy funky, a mí me sonó como si tuviera cosas un poquito de Frank Zappa, pero otras cositas también muy del jazz fusión, pero con un funk ahí siempre dando vueltas por abajo. Está muy bien tocado realmente el tema, muy bien tocado y muy bien grabado, así que bueno, es un tema que también me hizo acordar un poco de bandas muy funk, siendo instrumental obviamente, pero bueno, me dio esa impresión de siempre tener esta cosa dando vuelta ahí del funk, del juego entre la batería y el bajo, también con la guitarra haciendo solos, así que bueno, es muy buen tema. Illusion Wheel, acá ya nos vamos a otra cosa completamente diferente, que quizá podría ser, no sé, yo quizá le hago una pequeña crítica ahí a Claudio, en que entiendo y me parece muy bien que él quiera difundir la música del hermano, y está muy bien, porque le quiere obviamente darle un empujón y ayudarlo al hermano a que pueda él, ¿sí? A Marian, que él pueda difundir los temas, pero quizá me pareció que Illusion Wheel es un tema que desencaja un poco con el resto de la atmósfera del disco, porque, bueno, los tres temas que tiene el disco, o sea, que son de Claudio, Slide, Frame of Mind y el cuarto, The World as a Whole, tienen como un sonido muy homogéneo, y Illusion Wheel es un tema mucho más, si se quiere, no sé si decir orquestal, pero un tema mucho más tecladístico, muy a lo Michel Jarre, muy a lo Jarre, pero también me parece que también dispara mucho para el lado de Clive Nolan, que lo mencioné justamente recién. Me hace acordar mucho a momentos y temas particulares de Clive Nolan, conocido obviamente tecladista de Pendragon, de Arena y bueno, otras bandas. Y bueno, como digo, me parece que quizá que es el único tema que un poco desentona con el resto. Si bien está muy bueno el tema, es una muy buena composición de Marian, está muy bien grabado el tema, me parece que quizá un poco desentona con el resto de la, digamos, la temática musical, de la textura musical del resto del disco, porque se pone muy orquestal, se pone muy, digamos, no sé bien cómo expresarlo, pero muy tecladístico en el estilo, como digo, en el estilo de o Wakeman cuando se pone muy meloso, pero no como algo malo, pero en el sentido de Wakeman cuando se pone muy tecladístico y abandona un poco la banda, o como digo, Clive Nolan, ese tipo de búsqueda sonora, obviamente típico de tecladistas que están buscando,
no sé cómo expresarlo esto bien, están buscando obviamente darle una importancia, un rol central a los teclados, obviamente acompañados por otros instrumentos, pero bueno, tratando de darle ese rol central a la composición de teclado. Igual está muy bueno el tema, desde luego. El tema cuarto, que es el más largo del disco, si no me equivoco, The World as a Whole, Claudio lo cita como un tema muy suyo, dice, y es un tema también, acá me parece que ahí ya fusiona un poco su amor por Rush y su amor por Marillion, sobre todo en la época de Hogarth, la segunda época, digamos, de Marillion, que es obviamente la más larga y la más prolífica. Me parece que ahí une mucho su amor por ambos. Es un muy buen tema, obviamente, y después me queda solo un corto comentario sobre los dos bonus tracks. Who Knows es un tema muy etéreo, muy tranquilo, es como una balada muy tranquila, en la que me tocó participar haciendo unas cuerdas y unos pianos, y es un tema muy tranquilo, con una atmósfera que baja mucho la atmósfera justamente del disco, de lo que venía haciendo antes con el último tema. Bueno, en el primer bonus track baja bastante la atmósfera y el clima. Y después Hidden Land, que es este tema de este compositor Francisco Nogueiras, es un muy buen tema que me remonta 100% a Ritchie Blackmore, a la banda de Ritchie Blackmore, que ahora no me sale el nombre, ustedes la van a recordar, en la que hace estos temas muy renacentistas, muy campestres, muy folk. Bueno, este Ritchie Blackmore's Nightmare era o algo así, bueno, no me puedo acordar, ustedes se acordarán mejor que yo, en donde él toca con su esposa justamente y hacen estos temas muy con toques célticos, folclóricos, acústicos, que es una música muy linda. Bueno, justamente este tema Hidden Land me hizo acordar 100% a eso, a esta banda de Ritchie Blackmore, en la que él trabaja volviendo a sonidos mucho más folclóricos, ¿no? Dejando muy de lado el rock and roll, o casi 100%, dejándolo por completo afuera. Así que bueno, este es el comentario que me toca hacer sobre Cycles, de Claudio del Gift. Con respecto a un comentario global, yo quizá la única crítica que le haría al disco, bueno, ya hice una que es la inclusión del tema de su hermano de Marian, que quizá un poco desentona con el resto del disco, con la atmósfera del resto del disco. Quizá yo la única crítica que le haría al disco, pero esto es una cuestión técnica, no en algo musical, es quizá el trabajo con las voces. Me parece que podría mejorar un poquito, me parece que es una música muy buena y hay momentos en los cuales quizá no se pierda un poco el lustre, pierde un poco, digamos, el brillo de la música, porque no hay un trabajo quizá muy pulido técnicamente, estoy hablando, muy pulido técnicamente en lo vocal, quizá por las técnicas de grabación de la voz, la forma en la que se grabó, la forma en la que se utilizaron los micrófonos o digamos la acústica de los ambientes. Habría que ver, yo esto no lo hablé con Claudio y bueno, seguramente él tendrá algo para decir sobre eso, pero me parece que es lo único, quizá que la crítica un poco más fuerte que yo le haría al disco, que es el trabajo en lo vocal. O sea, digamos, en todo lo que es instrumental el disco brilla realmente, y me parece que son los momentos más fuertes del disco cuando están tocando las bandas, los diferentes músicos haciendo pasajes instrumentales. Me parece que es cuando brilla realmente el disco y suena muy bien. Pero me parece que podría quizá mejorar un poquito más en el aspecto vocal, en la parte técnica de cómo suenan las voces, de cómo están plasmadas, o cómo están, mejor dicho, amalgamadas con el resto de la música. Creo que podría mejorar un poquito por ese lado. Es el único comentario que yo le hago al disco, pero bueno, cierro esta reseña recomendándoles a todos ustedes, obviamente, el disco de Claudio del Gift, que es Cycles, de este año, en 2016. Así que bueno, les recomiendo que lo escuchen, que le presten atención. Es un gran músico y la verdad que es un orgullo tener músicos así acá en la Argentina. Es una lástima que no tengan estos músicos muchísima más llegada, muchísima más cabida en el mundo, en la música, digamos, en el ambiente musical de nuestro país. Pero bueno, esperemos que algún día se dé y bueno, si esto sirve, ojalá que así sea. Bueno, les mando un gran abrazo a todos, a la gente de la Resistencia Progresiva, un abrazo a todos, a toda la gente de la organización. Y bueno, soy Fernando Refay, les mando un saludo y nos veremos. Chao, chao.